La cápsula de hoy será para tratar anatomía y fisiología de la procreación y nos acompaña Susi Cantú de Jiménez para hablarnos de este tema. Muchas gracias, Susi, por acompañarnos hoy. Hombre, gracias a ti, encantada de estar aquí otra vez compartiendo como hace unas semanas contigo. Así es, exactamente. Bueno, un poquito acerca de quién es Susi. Susi Cantú de Jiménez está casada con Carlos Jiménez desde hace 43 años, tienen 4 hijos, 3 de ellos están casados, tienen 11 nietos, es miembro del Reino Christi, es instructora en reconocimiento de fertilidad desde hace 35 años, ahora del Centro Estable Amor y Fertilidad Unida aquí en Monterrey, la Comisión de Paternidad y Responsabilidad de la Arquidiócesis de Monterrey, además de miembro del Consejo de la Dimensión Vida de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces, toda una experta en estos temas que vamos a tratar. Muchas Pues, gracias, entonces. ya bien viejita con muchos años de estar en esto, pero sí, aquí estoy con mucho gusto. Así es, así es. Y Te me bueno, estás, como ves, te me si estás, empezamos, te me estás congelando un poco, no sé, estás bien conectada al internet. Yo te escucho de repente así como cortada. me te escucho un poco en red. Vamos a ver. Vamos a No, estás muy intermitente. ver. No te Susi, escucho. con el tema de la fecundación. A ver, ahora sí, a ver si quitar el video ayuda. Ok. Susi, ¿por qué no empezamos con que nos platiques qué es la fecundación? Bueno, pues la fecundación es la unión del óvulo, que es la célula germinal femenina, con un espermatozoide, que es la célula germinal masculina. Y con esta unión, pues el inicio de una nueva vida. Eso sería pues la fecundación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, un poco, ¿qué es la fertilidad y cuándo podemos decir que hay fertilidad en el hombre y en la mujer? Para entender cuál es la diferencia entre o cómo se ligan estos dos términos, fertilidad, fecundación, etcétera. Sí. Bueno, pues mira, la fertilidad inicia en la adolescencia. Tanto en el niño como en la niña empiezan las hormonas sexuales a estar presentes, a estimular y a pues decir que empiecen a funcionar los órganos genitales y toda la función reproductora, y con ello inicia la fertilidad. Con esta alza de hormonas, pues viene los cambios tanto físicos como psicológicos y espirituales en los adolescentes, y con ello el inicio de la fertilidad. Empieza, bueno, el niño a producir espermatozoides, la niña que nace con sus óvulos pero inmaduros, pues empieza a madurarlos. Y por eso empiezan sus ciclos a estar presente, empieza la primera menstruación, que es consecuencia de que ya ocurrió la ovulación, su primera ovulación, ¿verdad? Y por eso viene la menstruación. Quiero nada más recalcar que obviamente ya empieza la fertilidad, pero obviamente no tienen la madurez pues psicológica y espiritual para poder acoger pues esa responsabilidad tan grande que pues de la fertilidad se deriva, que es pues traer una nueva vida a este mundo, ¿no? Entonces pues, pero sí inicia desde ese momento, ¿verdad? La posibilidad de pues de crear, de co-crear y de pues tener hijos, ¿no? Claro, bueno, y tampoco la madurez física, ¿no? Porque vemos que también hay niñas, adolescentes, cuando desgraciadamente son abusadas, etcétera, ¿no? Sobre todo en ámbitos o en comunidades de menos educación o de mayor pobreza y pues la preeclampsia, ¿no? Es común en estas niñas por la inmadurez física. Vaya. Exacto, sí, te digo, Pues empieza la fertilidad, pero obviamente les falta muchísima madurez
¿verdad? Para poder, pero ya desde ese momento inicia Muy la bien. fertilidad. Bueno, ahora, entonces, fertilidad es la capacidad para poder procrear, ¿verdad? Ujú, exacto. Pero entonces, ¿qué se necesita para que se dé la fecundación? Bueno, Que obviamente, es pues cuando nos tener, decías, sí, obviamente pues, tener la edad adecuada y pues dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? Desde un sitio de paternidad responsable que es parte de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces, desde ese punto de vista, pues tiene que ser ejercida la sexualidad dentro del matrimonio. Y para que se dé una fecundación, hay gente que cree que es algo muy fácil y realmente no es tan fácil. Se necesita un óvulo maduro y de buena calidad, espermatozoides también suficientes en una eyaculación. Se eyaculan alrededor de 2 a 3 centímetros cúbicos de líquido seminal que contienen 400, alrededor de 400 millones de espermatozoides. Entonces, también se necesita que haya buena calidad y madurez de los espermatozoides. También se necesita que haya un moco cervical, que es lo que la mujer produce en la época de fertilidad en ella, para que los espermatozoides se alimenten, los guíen y les hagan el ambiente favorable para que puedan sobrevivir de 2 a 3 días y en ocasiones hasta 5 días o más. Eh, También se necesita que haya trompas de falopio permeables porque la fecundación ocurre en el primer tercio de la trompa de falopio. Entonces se necesita que las trompas estén permeables, que no haya obstrucciones para que los espermatozoides logren llegar a la trompa en donde se encuentra el óvulo esperando ser fecundado. ¿Ok? Y entonces por eso te digo, son muchos sucesos y todos pues, de buena calidad y sanos y todo para que se dé la concepción, se dé la fecundación. Entonces, pues no es así tan fácil, ¿no? claro, si dices que son 400 millones de espermatozoides, entonces se sacó la lotería el único que logra fecundar ese óvulo, ¿no? Exacto, Que se es lo que dice, nos hace, ¿no? sí, claro. Y se dice que incluso tienen pues como comunicación los espermatozoides en la hora del viaje para que van pues los más líderes, los más sanos, pues les van haciendo el caminito para que vayan más arriba y obviamente pues los que llegan rodean el óvulo, pero uno solo es el que penetra. Siempre es un óvulo con un espermatozoide, lo que da una nueva vida, ¿verdad? Ok, bueno, y entonces, porque ahora se habla mucho del ADN, ¿no? Que es la que cada célula que tenemos tiene esta información que es igualita en todas nuestras células, pero diferente a la de nuestros papás o a la de nuestros hijos, etcétera. Entonces, ¿qué aporta cada uno? ¿El ADN? Ok. Ah, Ajá, los gametos, dices tú. sí. Bueno, cada uno de los gametos, el femenino y el masculino, aportan 23 cromosomas que juntos se dan los 46 cromosomas que forman la vida humana. Y es impresionante cómo desde el inicio ya está el ADN en formación, supuestamente completito ya el ADN está a las 24 horas de que se dio la unión del óvulo y el espermatozoide. La verdad es que es una cosa así impresionante y maravillosa, ¿verdad? El adentrarte en este tema porque pues no Claro. puedes dejar de ver la mano de Dios en todo esto, ¿verdad? De cómo todo está pensado, todo está pues perfectamente para una función. Ahorita, bueno, vamos a hablar del moco, pero es también, te digo, todo tiene su razón de ser, ¿verdad? Y todo está coordinadísimo y todo está bien hecho, porque pues claro, fuimos creados por un ser todopoderoso y sabio que no se le fue ningún detalle. Todo está pensado y por algo está ahí con nosotros. Claro, wow, pero entonces quiere decir que papá y mamá, los dos aportan la misma cantidad de material genético, o sea, no es que alguien aporte más que el otro, No, no, no no, es es porque mitad y que, mitad.
mitad y Sí, mitad, y diferente a cada uno de ellos. Si dices que son 400 millones de espermatozoides, entonces imagínate las posibilidades, ¿no? De exacto. combinaciones que Sí, sí, podrían sí. darse. Sí, por eso digo, es casi que un Un milagro, ¿verdad? Que milagro, uno, claro, de que entre uno, todos ellos, pues y nos hizo que nosotros fuéramos como somos, ¿no? Con todas claro. estas características. Desde ese momento de la unión, cuando aportan estos cromosomas, ya se tiene la información de si va a ser niño o niña, Ujú. moreno, güero, alto, chaparro, bonachón o Claro, corajudo. están como los planos que ahí guardaditos, todavía no se expresan, ¿no? Exacto, pero Pero ahí son está unos desde ese planos. momento. En Ujú. ningún momento después se le agrega algo para que se convierta en lo que ya es desde el inicio. Entonces, por eso te digo que son cosas, a mí me apasiona el tema y me encanta. Claro, qué interesante, pero además ha sido investigado por la ciencia. Esto es algo científico, no es Es que nada más viene a reforzar lo que nosotros creemos que Dios nos ha pensado específicamente a cada uno, ¿no? Así como exacto. somos. Sí, la ciencia lo afirma, ¿verdad? Hace poquito pusimos un post de Jerome Lejeune, que es un Ujú. genetista, y decía, el inicio de la vida, o sea, está desde el momento de la concepción o la fecundación, como le quieran llamar, ¿no? De la fusión del óvulo y el espermatozoide. Y dice, y esto no es porque yo lo creo, sino porque científicamente así es. O sea, no hay Claro, y duda. este genetista francés, que bueno, ya falleció, además hay que decir que es el que ha descubierto la trisomía 21, ¿no? El síndrome de Exactamente. Down. Sí, eso lo que sucede es que en uno de los cromosomas hay dos, entonces se juntan tres en lugar de dos y viene la trisomía 21, 21. que es en el cromosoma 21 y por eso es el síndrome de Down, ¿verdad? Que puede ser de un lado Claro. o de otro. Y es también interesante saber que es el espermatozoide el que determina el sexo del bebé, porque el óvulo solamente tiene un cromosoma X, no hay de otros. Y los espermatozoides hay X y hay Y. Entonces, si se une un X con un X, pues da como resultado a una niña. Y si es un X con un Y, da como resultado un niño. Entonces, es el hombre, ¿verdad? O el espermatozoide, la célula germinal masculina, la que determina el sexo del bebé. Ok, muy interesante entonces. Pues bueno, ahora ya nos platicaste cuánto viven los espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer y cuánto tiempo mantienen su capacidad fertilizadora. Y ahora, ¿cuánto vive el óvulo? Porque es un tiempo más chiquito, ¿no? O sea, una ventana Sí, de tiempo más pequeña. sí, bueno, no sé si mencioné, los espermatozoides necesitan de un ambiente favorable para sobrevivir y mantener su capacidad fertilizadora. Este ambiente favorable lo da el cuerpo de la mujer en la época de fertilidad por este moco cervical que se produce en las criptas cervicales y que cambian el pH de la vagina. Normalmente el pH de la vagina es un pH ácido que es como prevención para bacterias u hongos que se pudieran reproducir, porque como es algo que siempre está húmedo, pues este mecanismo impide que se desarrollen bacterias u hongos. Entonces, en esa acidez, en ese pH ácido en donde son depositados los espermatozoides en una relación conyugal, mueren en menos de una hora, porque es un ambiente que no les favorece. Sin embargo, cuando está la presencia del moco cervical, que da la alcalinidad, que ya ahorita lo mencioné, que incluso filtra eh, y da los canalitos para que puedan llegar a su destino, los alimenta y todo, entonces ahí logran sobrevivir de 2 a 3 días y en ocasiones hasta 5 días o más. Y el óvulo, para pasar de una vez a la pregunta que me hacías, el óvulo, una vez que se madura y se expulsa,
y está esperando en el primer tercio de la trompa a ser encontrado por un espermatozoide, vive de 6 a 12 horas, máximo 24 horas y nada más. Entonces, por eso O se sea, puede decir 20, que la que mujer, 24 horas en el ciclo, nada más. exactamente, la Es mujer ese. es ese periodo que está el óvulo ahí maduro y ¿Mm? esperando a ser encontrado por un espermatozoide. Entonces, la fertilidad de la mujer es muy limitada. Sin embargo, no podemos decir que un solo día del ciclo se puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque la madurez, la maduración de este óvulo tarda varios días y desde que inicia esa madurez empieza a haber presencia de moco cervical, que es el que permite a los espermatozoides lograr sobrevivir de 3 a 5 días o más. Entonces, por eso ya no podemos hablar de un solo día, sino que ya en pareja, por la viabilidad de los espermatozoides en este ambiente que proporciona la madurez, pues ya se puede hablar de algo alrededor de unos 6 a 8 días en cada Una ciclo, semana más o en menos. donde pudiera quedar embarazada la mujer. Y el resto del tiempo la mujer es infértil. O sea, solamente alrededor de una semana en cada ciclo es cuando la mujer está fértil, puede quedar embarazada. Claro, pero es que entonces son muchos factores los que hay que considerar y que dan pie a una nueva vida, ¿no? O Exacto. sea, de verdad que es un milagro que todo se, digamos que se alineen los astros, aunque, bueno, sabemos que no, No es no, los astros, no son los no es, astros. claro, no son los astros, pero es como el dicho, ¿no? Como un Sí, sí, dicho. sí. Y fíjate, el tamañito también es impactante. Espermatozoides y el óvulo, para tener una idea, porque luego te hablan de micras y de cosas y pues yo a veces la cabeza no me da para saber qué medida es esta. Ujú. Pero lo práctico es saber que si yo agarro un alfiler y pico en una aguja, en una tela o en una hoja, lo que pica del Ujú. alfiler, ese es el tamaño del óvulo. Y se Pues el supone que es de las agujerito que queda. células, el agujerito, y se supone que es de las células más grandes que existen, que tenemos el ser Ujú. humano. Y alrededor del diámetro del óvulo caben alrededor de 300 espermatozoides enfiladitos con colita, y pues desde su cabecita y colita, todo Ujú. alrededor. Entonces estamos hablando de pues miniaturas microscópicas y todos iniciamos de ese tamañito. Ay, claro, exacto. Claro, más milagro, ¿no? O sea, Exacto. más nos refuerza la idea de este gran milagro. Susi, bueno, a ver, entonces, nos hablabas esto de este moco. Hay entonces, ¿nos puedes explicar la diferencia entre, pues, o cómo va cambiando el moco a lo largo del ciclo? Sí, mira, bueno, hay varios tipos de moco. Uno hace la función de tapón, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se da el embarazo, el cérvix se cierra porque es una válvula y queda como con un tapón de moco que protege la cavidad uterina, porque pues está el embarazo y lo está protegiendo, ¿no? Entonces, hay un moco que es denso, que protege la cavidad. Luego, cuando se va acercando la fertilidad, empiezan las hormonas a mandar las señales de que es tiempo de madurar un óvulo. Entonces, con esta actividad de los ovarios, en donde empieza a madurar óvulos, se empieza a segregar el moco. Normalmente empieza un moco un poco más espeso, pegajoso, y conforme van pasando los días y se va acercando el día de la ovulación, porque son varios días, es un proceso. Esas ideas que decían que con la excitación la mujer ovulaba, no, o sea, ya se desmintieron. Eso no es cierto. Es todo un proceso de comunicación entre las hormonas para que se dé la ovulación. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los mocos se van haciendo presentes, son varios, los que son más acuosos, más líquidos, más elásticos, Ujú. entonces de pegajoso va cambiando la sensación a más acuoso, a más, a lo mejor de pegajoso que pasa a lo mejor a cremoso, luego se hace elástico, transparente, resbaloso, y ese es más o menos el proceso que tiene el moco cervical.
Entonces, la ovulación normalmente se da en el último día con sensación resbalosa. Entonces, ese sería más o menos el desarrollo del moco. Y una cosa importante que quisiera dar a conocer es que el moco cervical, pues ha sido el descubrimiento más importante en el proceso de la procreación humana. Porque fíjate, los métodos que se conocen hasta ahorita de lo que son los métodos de reconocimiento de fertilidad, todos, la mayoría, pues, porque nada más el de la temperatura no ocupa el moco cervical, pero todos los Ujú. demás tienen el común denominador que tienen el reconocimiento del moco cervical. El citotérmico, el doble comprobación, el modelo Creighton, el El método Billings, Billings, el más. Ujú. todo tienen ese factor común porque es pues, como que lo más obvio, ¿sí? Todas las mujeres lo tenemos. Y lo hemos visto y sentido en algún momento, nada más que hay mucha gente que no sabe de qué se trata y pues por eso a lo mejor no le pone atención. Pero cuando O les que cree que es una enseñamos, enfermedad, ¿no? O sea, que es un sí, síntoma de enfermedad. hay quienes creían que era, que estaban con una infección y que por eso tenían este moco y evitaban tener relaciones, entonces pues decían, pues es que no me embarazo y no me embarazo, pues porque no se estaban dando la oportunidad de tener relaciones justo cuando el cuerpo les estaba hablando y diciendo que estaban en época de fertilidad y que podían quedar embarazadas. Pero es también pues un poco de pues ignorancia, ¿no? Este conocimiento Claro. del moco cervical y de cómo funciona el organismo, pues yo creo que desde las niñas adolescentes deberían de tenerlo, desde los colegios, porque es un Ujú. bien, o sea, es conocerte, saber cómo funciona tu cuerpo, por qué te sientes así o no. Los hombres son como muy estables, las hormonas de los hombres empiezan a funcionar en la adolescencia y se mantienen estables, o sea, es una línea casi que Ujú. parejita a todas las hormonas Ujú. sexuales masculinas. Las mujeres no, las mujeres tenemos alzas de hormonas y bajas de hormonas, entonces por eso de repente andamos más sentimentales o más cariñosas o más lloronas. Es Irritables. Ujú. exacto, es parte de todo ese pues subir y Como, bajar de sí, las hormonas. como, Entonces, exacto. si entiendes todo este comportamiento por el lenguaje que el cuerpo te habla y te dice lo que está sucediendo, pues qué maravilla. Y aparte, si tu marido está involucrado y también lo conoce, pues qué más, que pueda comprender mejor el por qué estás así o por qué estás de otra forma, ¿no? Claro, se necesitaría entonces mucha comunicación, pero eso da la oportunidad de reforzar la comunicación para otros temas, no nada más para esto, ¿no? O sea, Exacto. como Sí, afianzar la relación. exacto, porque así ya lo compartes, es algo muy íntimo que a veces desde novios empiezan y qué maravilla, porque ya Ujú. van entendiendo pues cómo funciona todo esto y hay mucha comprensión. La mujer por lo general nos hacemos más bolas, ¿verdad? En todos los sentidos somos complicaditas, así somos. Los hombres son muy objetivos, entonces Claro, cuando el marido sabe y tiene todo este conocimiento, le ayuda para que sus observaciones sean objetivas y que no se haga bolas. Dice, es que no sé qué poner, que me siento así, no te hagas bolas, esto. O sea, los maridos nos ayudan mucho a que sea objetivo cuando empezamos a claro, graficar y a conocernos en este maravilloso pues conocimiento de lo que sucede con nuestro cuerpo, ciclo con ciclo, ¿verdad? claro. Ya ahondaremos más en estos temas de los métodos de reconocimiento de la fertilidad en siguientes cápsulas, pero yo creo que vale la pena entender a lo mejor ahorita que es algo que es un beneficio que nos da nuestro cuerpo, o sea, nada más tener, escuchar los síntomas de nuestro cuerpo. Es como, no es una enfermedad, pero hagamos una analogía con una enfermedad, ¿no? La fiebre no es que nos diga que estamos, o sea, nos está diciendo que el cuerpo está enfermo de algo, ¿no? O sea, Ujú, escúchame, búscame el dolor de cabeza, el dolor de algo, la inflamación, etcétera, ¿no? Entonces claro. sería lo mismo, aunque no estamos hablando de una enfermedad, pero sería como, escúchame y Escuchar. fíjate lo que estoy tratando de decirte, ¿no? Así es, exacto. Sí, te digo que es una maravilla porque incluso las niñas que les empiezas a enseñar, a lo mejor no les vas a dar tanta información, solo la básica, ¿verdad? Para que ellas Ujú. conozcan qué está pasando y cuando ellas
detectan la ovulación, van a saber cuándo les viene su siguiente menstruación, porque en el ciclo, Claro, lo que marca si es un ciclo más corto o más largo es la la ovulación, no la ovulación. menstruación. Mucha gente Ujú, dice, se me adelantó la menstruación o se me atrasó la menstruación. Discúlpame, la menstruación es bien obediente. La que se ujú, adelanta o se atrasa es la claro. ovulación. Entonces, con estos síntomas que tenemos, pues detectamos los días de fertilidad y sabemos cuándo va a venir la siguiente menstruación, porque ese tiempo postovulatorio, o que le llamamos la fase lútea, esa Ujú, sí es fija. La que ujú. varía es la primer parte del ciclo. Por eso cuando viene la menstruación, no podemos determinar cuándo vamos a ovular, ¿verdad? Ujú. Pero cuando ya ocurre la ovulación, sí podemos determinar cuándo va a venir. Más o Entonces, menos, exacto. no les cae desapercibida ni de sorpresa, ¿verdad? A las niñas la menstruación, sino ya están preparadas porque saben que por esos días, un día antes, un día después, por ahí, Claro, va a venir su menstruación. Entonces, con ese y otros síntomas, ¿no? exactamente, exacto. Bueno, pero además puede ayudar, nos podría ayudar a detectar alguna enfermedad o algo que no funcione bien. Exacto. Cuando empezamos a O sea, el graficar, conocernos, digo, porque a lo mejor las niñas no. Ujú, sí, cuando empezamos a graficar, te digo, hay varios síntomas que podemos determinar. Ahorita estaba hablando del moco. También está ujú, la temperatura. La temperatura basal, que es con el cuerpo en reposo, aumenta porque cuando sube la progesterona. Es una de las hormonas ováricas. Cuando ya el folículo se queda vacío, se convierte en cuerpo lúteo y produce. Entonces, esa alza de progesterona hace que la temperatura basal con el cuerpo en se eleve. Entonces, nos da la información de que ya ocurrió la ovulación cuando vemos esa alza de temperatura y se mantiene elevada. Entonces, ujú. ese es otro indicador también con el que se puede pues echar mano. Obviamente tiene sus bemoles la temperatura, porque si te enfermas y Claro. puedes tener calentura y te viene una elevación de la temperatura tremenda y no tiene nada que ver con esto porque es porque estás enferma, ¿verdad? Pero en muchas de las otras ocasiones sí nos puede dar información de cuando ya ocurrió la ovulación por esa alza de temperatura y que se mantiene elevada. Y es como Eh, decías, los síntomas en conjunto, o sea, no nada más lees uno, sino lees varios. exacto. Luego está el moco cervical, luego también hay el monitoreo de la hormona luteinizante, la hormona hipofisiaria que manda la señal de decir lo que yo expúlsalo, o sea, es la que, por decir, la responsable de que se dé la ovulación. Entonces, con este monitoreo de la hipofisiaria, perdón, de la luteinizante, vemos, se puede monitorear a través de pruebas de orina Ujú, caseras. Entonces, tú haces tu prueba cuando empiezas tu fase de fertilidad con el moco y empiezas a hacer la prueba y cuando se ve el pico de luteinizante, sabemos que de 24 a 36 horas después va a ocurrir la ovulación. Entonces, en conjunto también normalmente se lleva el moco, el reconocimiento del moco cervical con el monitoreo de la luteinizante, ¿verdad? Y luego está la temperatura y luego también hay algunas mujeres, no todas, que detectan los ganglios linfáticos inflamados en las ingles. Cuando el ovario derecho está ovulando, el ganglio de la la ingle derecha se inflama, se siente como un chicharito y duele un poquito al tacto. Y cuando es el izquierdo, el del izquierdo. Yo me acuerdo haber tenido una usuaria que me decía es que no, ella había tenido cáncer de mama, entonces era muy sensible a las bolitas. Y me claro, decía, no sé qué me pasa, que de repente tengo una bolita por aquí y luego desaparece y luego tengo una. Entonces le decía, es tu cuerpo que te está hablando y te está claro. diciendo que estás muy cerca de la ovulación, porque eso ya no es así como que todos los días de fertilidad, sino muy cerca de que se va a dar la Ujú, ovulación, están también los ganglios en algunas mujeres, no en todas, pero ese ujú. también es otro indicador que se puede echar mano, pues. Y también hay muchos monitores de fertilidad computarizados que han salido también para ayudar a determinar
las fases de fertilidad y de infertilidad, algunos con temperatura y cálculos, otros con presencia de moco, como fuera un sintotérmico, presencia de moco, temperatura y cálculos, o sea, o pruebas de ovulación también como la luteinizante, y otros que son que miden las hormonas, tanto la folículo estimulante, que es la primera en aparecer, como la luteinizante, que es la que indica que ya está por ocurrir la ovulación. Entonces, te digo, hay mucho de qué echar mano de todo este funcionamiento de nuestro cuerpo para poder determinar sobre todo las fases fértiles y con esto, este conocimiento, pues poder lograr o posponer los embarazos según lo que el matrimonio pues los planes que tengan o lo que estén viviendo en ese momento. Claro, o una mujer soltera, pues que conozca su cuerpo y que detecte alguna enfermedad o alguna Era lo que situación. estábamos diciendo, sí. Entonces, con todo esto que se empiece a graficar, las instructoras, ya sean las practitioners del crédito, ya sean las FEM teachers o ya sean del método Depende del Vinis, método. pudiéramos detectar que hay algún comportamiento que no es correcto, que no está normal, para poderlo pues referir a un médico. Entonces sí, hay también, también esto sirve para monitorear tu salud, no nada Alguna más hormona para que no esté detectar. funcionando. Sí. Exactamente. Por ejemplo, cáncer cervicuterino o un problema, va a dar síntomas que te van a decir, pues algo está pasando, hay que mejor ir al doctor a que te chequen. Claro. La verdad es que es un conocimiento para Muy útil. detectar si hay alguna anomalía o algo, pues tratar, ¿verdad? Médico. Claro. Pero bueno, esto entonces, ¿o qué condiciones tenemos que hacer esa observación? O sea, ¿qué cosas nos impedirían poder reconocer, hacer este reconocimiento del moco y de estos síntomas? O sea, por ejemplo, algunas medicinas, algunas pastillas. Pues mira, el moco cervical sí se ve afectado con antihistamínicos, porque el antihistamínico seca el moco y igual seca también el moco cervical, ¿verdad? Entonces, esos son unos que sí afectan, sí pudieran afectar en caso de tener una gripa o algo y estás en Sí, esa, o en una esa cosa, alergia. pudiera pues disminuir la cantidad o no ser tan obvia, y pudieras, sí afectar. Este, los medicamentos para dormir, porque la hipofisiaria es una glándula que es la que manda las señales. Entonces, el ciclo del sueño, el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, todo esto está regulado por la misma glándula. Entonces, cuando tú le mandas alguna para estimular el sueño porque estás teniendo insomnio, eso también pudiera afectar, porque es la misma la que está mandando las señales. O antidepresivos, que es alguien que estuviera en una depresión y está tomando antidepresivos. Esos son los tres que yo hasta ahorita sé que pudieran afectar en el récord de la fertilidad. Y por ejemplo, las píldoras anticonceptivas. No, esas totalmente, porque esas son hormonas que mantienen, en lugar de que esté elevación y baja de hormonas, las mantienen todas al mismo nivel todo el ciclo. Entonces, pues obviamente que inhiben que la ovulación se dé en muchas ocasiones. En otras ocasiones recurren a otros mecanismos, pero sí, eso también, obviamente. Si alguien está con la píldora, pues no puede graficar ni conocerse hasta que la abandone. Para poder que ¿Cuánto tiempo, más o menos? Porque no es el pues primer mes, ¿o sí? desde el que las dejan el primer mes, sí se puede empezar a Sí conocer, pero podría. puede tardar a lo mejor unos 3 meses a que su cuerpo elimine todo, pero desde el inicio se puede empezar a conocer, desde que las deja, las píldoras anticonceptivas. Ok, muy bien. O cualquier método hormonal, ¿verdad? Ya sea la Sí, píldora, puede claro. ser el Sí, parche, sí. puede ser alguna variedad de los hormonales. El DIU, inclusive, El DIU también. Hay algunos que sí tienen presencia que de tienen hormonas. hormona. Y hay otros que no, ¿verdad? Pero si fuera el que no tiene hormonas, pues luego lo retiran y empezar a graficar luego, lo mismo el otro. Te digo, a lo mejor los primeros ciclos no son tan pues representativos del patrón de la persona, ¿verdad? Pero sí nos da bastante información Claro. para poder empezar a conocer el patrón de esta mujer.
Bueno, todo esto que hemos platicado son los sucesos físicos que ocurren en este proceso de la ovulación. ¿Hay algún otro que nos haya faltado? Pues creo que ya hablamos de todo, pues hablamos de la temperatura, del ganglio, del moco cervical, los monitores, de las hormonas que se miden en orina. No, pues Ujú. se me hace que ya hablamos de todos ese. A lo mejor Todos. este es más fácil un poco entender para quienes nos están escuchando, por ejemplo, el síndrome premenstrual, ¿no? Con esa partecita chiquita del ciclo, ¿no? Entender que es parte de los síntomas que tenemos después de la ovulación, o sea, que son, digamos, consecuencias. Y que así Exacto. como nos damos cuenta, pues nos damos cuenta de antes de la ovulación, ¿no? O sea, hay otros diferentes. Ahora, no vamos a hablar de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, pero nos puedes dar a lo mejor una pequeña introducción para saber a dónde nos tendríamos que dirigir, qué haríamos, leemos, vemos, investigamos por Google, YouTube, etcétera, o qué hacemos, qué hay que hacer. Sí, pues mira, lo indicado es acudir a un centro del modelo Creighton. Bueno, no es un centro, sino instructores en el modelo Creighton o en el sintotérmico, en el doble comprobación, el Billings, y próximamente el FEM, que va a empezar aquí en Monterrey Ujú, también a partir de, yo creo que de noviembre, diciembre o a lo mejor el año que entra. ujú, ujú. Pero sí tendrían que acudir a uno de los centros, ¿verdad? Para que las atienda una instructora certificada y les enseñe pues el método que mejor les acomode. Aquí realmente hay para todos, es la personalidad. Hay quienes dicen, yo de lo más sencillito que hay, bueno, pues a lo mejor de lo más sencillito pues es el Billings. No, yo necesito dos, yo necesito tres, porque si no, no me siento segura. Bueno, pues vete al sintotérmico, al doble O no, comprobación, ¿no? son muchos, ¿cómo se dice? Muchos Indicadores. simbolitos, muchos, ajá. Entonces, como que te digo, hay para todas, ¿verdad? Pero sí siempre la recomendación es acudir con alguien certificado para que les enseñe en un curso, ¿verdad? Todos estos métodos de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No es nada más como que lo leí y ya, qué fácil, no, porque ya graficando empiezan pues Los dudas asegúnes, los asegúnes. y es muy, muy Sí. recomendable que una instructora pues revise tu gráfica y te vaya llevando en ese aprendizaje de la mano hasta que Claro. ya lo tengas totalmente dominado. Entonces, lo que se recomendaría, bueno, pues yo les recomendaría que aquí mismo en la página pudieran Ujú. preguntar, me interesa tener información del modelo crédito, ¿no? Me interesa del doble comprobación X. Entonces, pues ya nosotros les daríamos la información, los Claro. teléfonos a donde se pueden acudir o las páginas, ¿verdad? Ujú. De redes sociales para que puedan preguntar y pudieran aprender. Entonces sí es bien importante, no nada más, o que mi mamá fue usuaria o que mi vecina lo lleva y dice que es bien fácil y ella me lo platicó. Pues sí, pero cada mujer es diferente. Entonces, por eso la importancia de estar acompañada de una pues instructora certificada en alguno de los métodos, ¿verdad? Claro, digo, siempre ayuda muchísimo leer la teoría, ¿verdad? De hecho, en todo. Pero, Sí, por pero no supuesto quedarse que nomás con eso, no suple exactamente el que te, acompañamiento. exacto, que te revisen, por ejemplo, el FEM tiene una Aplicación. aplicación Ujú, gratuita que cualquiera puede ujú. bajar y pueden empezar a graficar ahí, ¿verdad? Entonces te digo, hay muchas herramientas, pero pues sí se necesita que alguien revise, sobre todo ya cuando ya empiezan a practicar la gráfica y que te vaya llevando en el conocimiento hasta que lo domine. Claro. Pues, Susi, ¿alguna reflexión final del tema? Bueno, pues yo nada más les diría que pues es algo muy sencillo, ¿verdad? Que cualquier mujer puede aprender. Hay gente que cree que necesitan, pues no sé, saber leer y escribir y haber tenido una maestría o sabrá Dios cuánta cosa para aprenderlos y en realidad no se necesita absolutamente nada. Hay gente súper sencilla que ni sabe leer y escribir y les enseñas y lo aprenden con una naturalidad formidable.
Entonces, que no se queden con que no, yo no lo voy a poder, no. Todas las mujeres que les enseñamos son capaces de hacerlo. En un principio, cuando nació el Billings, que fue el primero en salir el método Billings, se tuvieron mujeres que se prestaron, que llevaban algún método natural, obviamente porque no podían tener ningún hormonal ni nada que interfiriera, y ellas se sometían a diariamente examen de orina, de sangre, para medir las hormonas. También en ecografía, les hacían ecografía diaria para ir viendo el desarrollo folicular, el desarrollo del endometrio, que es la parte interna de la matriz, que se va engrosando para que se anide ahí el bebé. Cuando estaban ellas haciendo todos estos estudios en los laboratorios diario, les empezaron a enseñar a que detectaran, ahí era nada más el moco cervical. Y cuando ellas empiezan a graficar, pues se dan cuenta que todo lo que sucedía dentro de ellas, en ecografía, en las pruebas hormonales de sangre, de orina y todo esto, coincidía con lo que ellas marcaban como fértil. Entonces ahí se dieron cuenta que no había necesidad de tanto estudio ni tanta gastadera, sino que enseñando a las mujeres a escuchar este lenguaje de nuestro cuerpo, y obviamente en ese entonces no va a ser el moco, ahorita hay moco cervical, ahorita hay muchas más opciones, con este común denominador que decía yo, que es el moco cervical, en casi todos ellos, pero que todas lo podemos aprender. Entonces, que no importa si son regulares o irregulares, esto de la regularidad tenía que ver con el ritmo, que ya ahorita ni se recomienda, ni se enseña, ni nada. Eso quedó totalmente obsoleto, ¿verdad? Porque era muy inefectivo, todos estos son mucho más efectivos. Pudiéramos hablar también de las efectividades de los métodos, que van desde el 94 al 99.5% de efectividad. ¿Sí? Conociendo estos procesos del cuerpo para poder determinar las fases fértiles e infértiles, y con ese conocimiento pues poder vivir en armonía con la fertilidad y con todos los beneficios que esto conlleva. Claro. ¿Verdad? En el matrimonio, porque no, como decíamos, ya empieza esta comunicación, esa responsabilidad de dos, ese trabajo en equipo que favorece muchísimo el matrimonio, ¿verdad? No, y que además, Entonces, pues es gratis. O exactamente. sea, no, y no le estás metiendo nada a tu cuerpo que luego, porque, a ver, todo tiene consecuencias, ¿no? O sea, el comer o no comer, el tipo de medicina, no, pues bueno, todo nos afecta. Claro, ahorita está muy de moda lo ecológico, lo orgánico, y bueno, la respuesta para esta filosofía de lo orgánico, de lo sano, de lo natural, pues es Claro. esto, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, estar en comunicación, ¿verdad? Con este lenguaje de nuestro cuerpo para poder comprender, pues, lo que sucede con nosotros y poder monitorear la salud reproductiva y poder también posponer, evitar o lograr un embarazo de acuerdo a lo que esté viviendo cada matrimonio. Entonces, pues súper recomendables, que empiecen en este maravilloso conocimiento, y que pues se acerquen a alguno de los métodos para poderlo. O sea, ahorita que decías que eran gratis, bueno, todos cobran algo, ¿verdad? No es Claro, así pero, como, exacto, pero a lo que me refería es que a la hora de graficar y todo esto ya es gratis, no, no como sí. las píldoras que a cada rato tienes que ir a comprar o que. Exacto, se cobra pues algo que es simbólico Sí, casi en todos. sí, la educación, es un curso. Exacto, ¿verdad? Porque bueno, pues así es, digo, todos, Ujú, de alguna manera, algunos son de apostolado, pero casi la ujú. mayoría, pues sí tienen algún costo, pero pues es algo simbólico que pues es nada más mientras lo aprendes, y pues que es un Ujú. conocimiento que te va a ayudar para pues Toda la vida. toda la Ujú. vida reproductiva hasta que llegue la menopausia. Claro, es un costo de recuperación, como dicen, ¿no? Y para luego, así como en las iglesias, que es que para aprender el clima y es que para pagar el sacristán, Sí, algo exacto. así, algo así. Sí, pues las redes en donde se Ujú, promocionan y ujú. todas estas cosas, o el material que se te llega a Exacto. entregar, etcétera, ¿verdad? Pero es algo simbólico y Ujú. que pues te va a ayudar para toda la vida, y que es la verdad muy recomendable. Sí, así es.
Susi, pues muchísimas gracias por explicarnos este tema súper interesante y ya tendremos próximamente las siguientes cápsulas